Saludos, ingeniero y compañeros. Nuestro equipo abarcará el tema de la historia del Ecuador, desde sus inicios hasta la creación de la Gran Colombia en el siglo XVI, empezando con la época aborigen, la cual es la primera etapa de la historia del Ecuador, que inició desde el momento en que aparecieron los primeros habitantes en su territorio, aproximadamente en los años 15.000 y 12.000 a.C., y se prolongó hasta la llegada de los españoles en el año 1534 después de Cristo. Pero, ¿cuál era su estilo de vida? ¿A qué se dedicaban estas personas en esa época? Los primeros habitantes del territorio ecuatoriano eran cazadores y recolectores, donde su estilo de vida era nómada. Se agrupaban en pequeñas bandas, sus familias eran pequeñas, se vivían en campamentos provisionales con pocas personas, no más de 20 o 30, donde los hombres se dedicaban a la caza y cacería de animales como venados, camélidos, donde también ellos eran los encargados de la manufactura de armas a través de la obsidiana y el basalto u otras piedras duras. Y donde las mujeres, niños y ancianos, ellos eran los encargados de recolectar alimentos y vegetales, donde también ayudaban a la preparación de alimentos y del tratamiento de las pieles de los animales para su uso y conservación. A lo largo del tiempo, varios estudios han dividido estos periodos, este periodo tan largo, en varios subperiodos, como el periodo precerámico, el formativo, el desarrollo regional y el periodo de integración. Empezando con el periodo precerámico, que va del año 10.000 al 4.000 antes de Cristo, el cual también fue llamado Paleoindio, donde era la equivalente al Paleolítico del Viejo Mundo de Europa. En esta era se encontraron vestigios en culturas como el Inga, que fue ubicada en Pichincha, en la cultura Chopsi, en la cultura Kubilán, que fue ubicada en el centro de la Suay, en gran parte de Loja, así también como en la cultura de Las Vegas, que está ubicado hoy en día en Santa Elena, en la cual se han hallado reliquias, así como los amantes de Zumpa. Siguiendo a esto tenemos el periodo formativo, que viene del año 4000 al 500 a.C., donde el invento más importante de esta época fue la cerámica, la cual partía de algo simple y rudimentario a algo más complejo. En esta fase se pueden apreciar tres partes: el formativo temprano, el formativo intermedio y el tardío, en el cual en el formativo temprano se desarrolló la cultura de Valdivia, la cual se asentó en lo que es hoy Santa Elena, donde se encuentra en el Museo de Valdivia, donde también se hallaron las Venus de Valdivia, que fueron realizadas a partir de piedra y arcilla, que estas Venus de Valdivia representaban la fertilidad de la mujer. Bueno, tenemos el formativo medio, que en este periodo se desarrolló la cultura Machalilia, que fue una cultura precolombina, localizada en la zona costera del Ecuador, en las provincias de Manabí y Santa Elena. También tenemos el formativo tardío, por último, que en este periodo se desarrolló la cultura chorrera, donde vivieron hace más de 3.500 años, donde sus cerámicas eran especializadas en el abrillantado y en el decorado de sus objetos hermosos. Post a esto tenemos el periodo de desarrollo regional, que va del año 500 antes de Cristo al 500 después de Cristo, donde aquí surgió la orfebrería de oro, platino y cobre, perdón, donde también perfeccionaron la navegación para el comercio, desarrollaron uso textil, utilizando el algodón con diversas técnicas, y también aprovecharon la concha espondylus con fines alimenticios y de trabajo, o también como moneda de cambio. Bueno, entre estas culturas, las más relevantes se encuentra la cultura Huángala, que ocupó las zonas que se extienden del norte de Manabí al puerto de Chanduy, en la península de Santa Elena. También tenemos la cultura Tolita, también tenemos la cultura Bahía, el cual el territorio de esa cultura cubre lo que es hoy, lo que se conoce como Bahía de Caracas, hasta Manabí Central y Sur. En esta cultura se dan las primeras concentraciones importantes de población,
con la característica de que contaban con sus centros ceremoniales. Y por último tenemos el periodo de integración, que va del año 500 después de Cristo al 1500 después de Cristo, en donde este periodo de integración es una fase caracterizada por la formación de grandes señoríos y confederaciones, y en algunos casos hasta formaron ciudades y estados. Lo destacable de estas sociedades, de esta era que existían rutas comerciales a gran distancia, tanto como por tierra como por mar. También es importante destacar que aquí también se creó la moneda, que usaron hachas pequeñas en las sociedades como montañas huancavilcas, así como otras importantes culturas que se desarrollaron fueron el cañari en el Cañar o la Caranqui, Cayambi, o también llamada los Yumbos, los cuales se asentaron en la región interandina. La primera cultura reconocida en América vivió en las costas del actual Ecuador. Se llamó Valdivia. Con ella floreció la cerámica y del barro surgieron las conocidas Venus, mujeres en gestación, el símbolo de la fertilidad. Desde la cultura valdivia en adelante en el tiempo, los hombres perfeccionaron la cerámica. Las diversas culturas que ocuparon en tiempos diferentes una buena porción de las costas ecuatoriales elaboraron variadas vasijas de uso doméstico. Sus ceremoniales los presidían figuras de chamanes, ídolos y animales míticos que servían para convocar a las fuerzas divinas. Periodo colonial. Segunda mitad del siglo XVI, XVII, XVIII y primer cuarto del siglo XIX, es decir, durante la dominación española entre 1542 y 1824. La conquista española trajo una época de profundos cambios para los pueblos indígenas de la zona de Quito. El inicio del régimen colonial significó un fuerte choque cultural que no estuvo exento de abusos y explotación hacia los indígenas. Después de la ejecución del Inca Atahualpa, Francisco Pizarro en 1534 ordenó a Sebastián de Benalcázar conquistar tierras ecuatorianas. Una vez tomada Quito, la refundó como ciudad española el 6 de diciembre de 1534, bautizándola como San Francisco de Quito en honor a Francisco Pizarro. Quito fue capital de la Presidencia de Quito y Real Audiencia de Quito, formando parte del Virreinato del Perú. Los españoles utilizaron no solamente los asentamientos urbanos indígenas como base de las nuevas ciudades mestizas, sino que también usaron varios elementos de la estructura social autóctona para colonizar los territorios que ocuparon. Los indígenas los superaban en número, pero los españoles tenían una mayor destreza militar, por lo que sometieron a las poblaciones indígenas, obligándolas a abandonar los valles templados de la sierra y ubicarse en los páramos altos. Los incas, además de estar en guerras internas, desconocían las armas de fuego. Se dice que muchos indígenas pensaron que los españoles que montaban sus caballos eran seres de cuatro patas y comparaban el sonido de los cañones con el de los truenos, pero no pasó mucho tiempo para que los indígenas empezaran a defenderse, a pesar de su desventaja. Quito fue el primer asiento español en la zona, y de ella partieron las expediciones que permitieron el descubrimiento del río Amazonas y la fundación del resto de las ciudades ecuatorianas. En 1739, el actual Ecuador se integró al Virreinato de Nueva Granada junto con Caracas, Panamá y Santa Fe de Bogotá. Las relaciones entre la población autóctona y los recién llegados se rigieron por instituciones jurídicas como la mitad y la encomienda, esta última aprobada por las leyes de Burgos en 1512, para la defensa de los indios. Enfermedades como el sarampión diezmaron la población indígena. Esto hizo que para el trabajo forzado se trajera población africana negra en calidad de esclavos, lo que contribuyó al mestizaje del Ecuador actual. Además de los esclavos negros, gran parte de la población negra en el país es de la actual Esmeraldas. Se dice que un barco de esclavos naufragó frente a las costas esmeraldeñas y una gran cantidad de esclavos quedaron ahí con 2 españoles supervivientes, que murieron al poco tiempo. La colonia permitió el desarrollo de las artes, especialmente la arquitectura, pintura y escultura. En la colonia se destaca la escuela quiteña, como un espacio de alta producción artística, famosa hasta la actualidad por autores como Miguel de Santiago, Caspicara, Bernardo de Legarda, entre otros. La religión era católica, impuesta por los españoles. Los primeros movimientos empezaron en 1809 con la rebelión de los criollos,
contra el dominio español, conocida como Primer Grito de la Independencia americana. Aunque hay otros precursores como Eugenio Espejo, sabio criollo de origen mestizo, que lanzó las primeras proclamas por escrito en la publicación El Nuevo Luciano de Quito. Los sublevados formaron una junta de gobierno provisional el 10 de agosto de 1809 en Quito, pero los participantes acabaron siendo encarcelados y asesinados en la matanza del 2 de agosto de 1810. En esa fecha los sublevados no propugnaban la independencia, sino que hablaban de una república monárquica o una monarquía republicana, sino cambiar las autoridades afrancesadas en Quito, manteniendo fidelidad al cautivo rey Fernando VII. Parte de la historiografía del Ecuador considera este suceso como el primer grito de independencia hispanoamericana y el inicio del proceso de emancipación de la región. Terminado el dominio francés y con la negativa del rey de España, Fernando VII, de acatar la Constitución de Cádiz, se desencadenaron una oleada de movimientos independentistas en la América española. Es así como la antigua presidencia y audiencia de Quito consigue escindirse de la metrópoli en la batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822, gracias al triunfo del mariscal Antonio José de Sucre, lugarteniente de Simón Bolívar. El territorio de Guayaquil, que se había separado de España el 9 de octubre de 1820 y mantenía un gobierno propio, pasó a formar parte de la Gran Colombia bajo el nombre de Distrito del Sur, junto a los territorios de Quito y Cuenca. El colapso de la nueva república dio lugar a la formación de los estados soberanos de Nueva Granada, actuales Colombia y Panamá, Venezuela y Ecuador en 1830. Cuando en 1822 el ejército independentista, comandado por Antonio José de Sucre, venció a las fuerzas realistas en la batalla de Pichincha, los territorios formaron parte de la Gran Colombia, pero la gran rivalidad entre sus presidentes, Simón Bolívar y su vicepresidente Francisco de Paula Santander, ocasionó la disgregación de la Gran Colombia. Desde 1830, año del fin de la Gran Colombia, las naciones de Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá mantuvieron su nexo político y económico, ya que se continuaron como estados federados durante 5 años más. Gracias. Yo les voy a hablar acerca de la independencia del Ecuador. Se conoce como independencia del Ecuador al proceso de liberación del dominio colonial de la Real Audiencia de Quito, que desde 1563 pertenecía al Imperio Español. Este proceso de emancipación se inició el 9 de octubre de 1820, con la toma del poder por los criollos revolucionarios de la ciudad de Guayaquil. La liberación quedó asegurada tras la batalla de Pichincha en 1822, tras la cual Ecuador pasó a integrar la Gran Colombia, de la que formó parte hasta 1830, cuando proclamó su propia independencia. Algunos antecedentes para que se llevara a cabo la independencia fue cuando las noticias de las guerras napoleónicas llegaron a América y un grupo de criollos de la ciudad de Quito comenzaron a conspirar para tomar el poder. El 10 de agosto de 1809, estos criollos, liderados por Juan Pío Montúfar, sitiaron el Palacio Real y reemplazaron al presidente de la audiencia por una junta de gobierno que juró fidelidad a Fernando VII. Hackeada por conflictos internos y atacadas por los realistas, la Junta Suprema de Quito se disolvió el 24 de octubre. Luego de recuperar el poder, los realistas encarcelaron a los cabecillas de la rebelión. Algunos de ellos fueron condenados a prisión, mientras que otros murieron el 2 de agosto de 1810 durante un motín popular que pretendía liberarlos. Una segunda junta de gobierno autónoma liderada por Carlos de Montúfar, hijo del líder de la insurrección de 1809, se instaló en Quito el 22 de septiembre de 1810. Esta junta desconoció al Consejo de Regencia y convocó un congreso que el 15 de febrero de 1812 proclamó la independencia y sancionó una constitución. El estado de Quito tuvo una corta vida, ya que en noviembre de 1812 tropas provenientes de Lima y Bogotá vencieron a las fuerzas patriotas en las batallas de El Panecillo y ocuparon la capital. De esta manera, la audiencia de Quito volvió a manos de los realistas, que la conservaron hasta 1820. En septiembre de 1820, la expedición libertadora comandada por
José de San Martín, desembarcó en el sur del Perú. Esta noticia alertó a los criollos revolucionarios de la ciudad de Guayaquil que el 9 de octubre de 1820 se levantaron en armas y tomaron varias instalaciones militares. Ese mismo día formaron una junta de gobierno que proclamó la independencia de Ecuador. Eh, el ejemplo de Guayaquil fue imitado por ciudades de San Borondón, Andaule, Baba, Jipijapa, Naranjal, Puerto Viejo y Montecristi, que se plegaron al movimiento independentista. El 8 de noviembre, representantes de los pueblos del nuevo estado se reunieron en la Asamblea Constituyente. Esta asamblea eligió al criollo José Joaquín de Olmedo como presidente de la provincia libre de Guayaquil y dictó un reglamento provisorio de gobierno. Para liberar a Quito, que permanecía fiel a los realistas, Olmedo solicitó la ayuda de Simón Bolívar, el cual había independizado a Venezuela y Nueva Granada. El Libertador envió a su lugarteniente Antonio José del Sucre, quien el 24 de mayo de 1822 logró derrotar a los realistas en las batallas de Pichincha. Esta victoria aseguró la independencia y el fin de la dominación española. Algunas causas que llevaron a la independencia del Ecuador fueron la independencia de los Estados Unidos, que fue un modelo a imitar por los patriotas de Quito y Guayaquil, la influencia de las ideas difundidas por la Revolución Francesa, en especial las de libertad, igualdad ante la ley y fraternidad entre los pueblos, la invasión napoleónica a España, que en 1808 puso en crisis a la monarquía española al reemplazar al rey Fernando VII por el francés José Bonaparte. La rivalidad entre los peninsulares y los criollos locales, que competían por monopolizar los cargos más importantes de administración colonial. Los deseos autonomistas de los criollos de Quito y Guayaquil, que no querían depender ni de Bogotá ni de Lima, y la proximidad de las expediciones libertadoras lideradas por Bolívar y José de San Martín. Algunas consecuencias de estas independencias fueron la realización de la entrevista de Guayaquil el 27 de julio de 1822, en la que San Martín y Bolívar discutieron la manera más conveniente de finalizar la guerra emancipadora en Perú, la integración forzada del Ecuador a la Gran Colombia, estado multinacional creado por Bolívar y del que formó parte hasta el 13 de mayo de 1830, tras lo cual sancionó su primera constitución y designó un gobierno propio. El aumento de rivalidades entre las ciudades de Quito y Guayaquil, que se atribuían mutuamente el protagonismo principal en las luchas por la independencia. A continuación yo les voy a hablar sobre la República en el siglo XVI. Como un inicio tenemos que los primeros en llegar a vivir en una ciudad asentada en dos planicies interrumpidas por profundos barrancos, en las cuales la primera de estas quebradas se encontraba entre Jerusalén y Sanguña, mientras que la segunda se extendía por el paso de unas montañas que bajaba por la actual calle Olmedo al pie de San Juan. Los historiadores han dicho que durante 20 años o por 20 años se conoció el proceso que tuvo como una década de inestabilidad, ya que en este no hubo ningún proceso y la villa nunca creció, más bien fue al contrario. Quito empezó a poblarse en la segunda mitad del siglo XVI. Se construyeron bohíos rústicos de una planta con pisos de tierra cubiertos con esteras, con amplios patios, corrales y huertos. Luego se incorporaron el adobe y la piedra. Una de estas de las casas de esta época que se construyeron, que se encuentra en la actualidad, son la de Rocafuerte y Maldonado. Estas casas se les conoce como la Casa del Sol. Asimismo, Quito es una villa donde los animales viven dentro de las casas y las personas comen lo que cosechan, y normalmente lo que sabían cosechar era cebada, maíz y vegetales. Asimismo, como la ciudad estaba cruzada por hondadas, las primeras obras fueron puentes y calles.
Uno de los primeros caminos que se abrió es la vía que sube a la cantera, en el sector de San Roque. De allí bajaban piedras para la construcción de casas y templos. Sin centros comerciales, sin internet, sin parques, no había ningún tipo de diversión en bueno, el tipo de diversión que había en esta época era ir a socializar, en el caso de los hombres, afuera de las iglesias o un encuentro en las plazas. En cambio, para las mujeres, estas no podían salir solas a las calles. Las procesiones religiosas y corridas de toros formaban parte de de la diversión de la época. Se cerraban las esquinas para celebrar alguna conquista. Asimismo aparecieron las cantinas, las tiendas, el comercio informal en las plazas. En estas mismas plazas se ofrecían lo que son los aceites, las carnes de vaca, de ternero, las velas de cebo y puerco fresco. En esta década Quito era una sociedad racista y machista, un poblado donde la gente arrojaba basura y los animales muertos los botaban en las quebradas. No tenían ningún cuidado y eran sinvergüenza, no tenían ningún tipo de higiene. Una de las preguntas se hacían porque en esta década no había los sistemas que tenemos ahora era cómo se bañaban, cómo se aseaban, cómo se vivía en una ciudad sin agua. Y según los historiadores, para responder esta pregunta era fácil, era el simple hecho de que no lo hacían por estas mismas razones. Recién en el siglo pasado, solo el 10% de Quito se bañaba. La ciudad vivió por más de 400 años en esas condiciones tan precarias, tan sucias. No había luz, no había un sistema de alcantarillas, no había baños. Simplemente los habitantes o, o hacían sus necesidades en la calle. Para el agua, el consumo, aprovechaban las vertientes del Pichincha. El líquido era llevado por tubos hasta las piletas en las primeras plazas y allí la gente se abastecía. En 1573, el cabildo comenzó a regular el trabajo artesanal, en el cual ya había cerrajeros, sastres, jueces, escribanos, zapateros, molineros, artesanos, entre otros. Quito desde el inicio fue una ciudad tan trabajadora y emprendedora. Lo complicado de aquí era la movilización, ya que en esta época no se conocía el mar. Su fuente de atracción o con sus vacaciones, se podría decir, era subir a la cima del Panecillo y admirar o ver desde ahí la ciudad. El sector correspondiente al Ecuador fue ocupado en forma efectiva por Sebastián de Benalcázar en 1534. Esta fue fundada por Diego de Almagro, la ciudad de San Pedro de Ribamba, la primera ciudad fundada en el actual Ecuador. A Sebastián de Benalcázar se le debe la fundación de San Francisco de Quito también en el mismo año. Se le debe, se le debe la fundación a San Francisco de Quito también en el mismo año presente, 1534. El conquistador Francisco Pacheco, bajo las órdenes de Diego de Almagro, por su parte fundó San Gregorio de Puerto Viejo en 1565, convirtiéndola esta la primera ciudad asentada en la cual costa ecuatoriana. Autorizado por Pizarro, remontó el Guayas y la asentó en un lugar cercano de la boca del río Yaguachí sobre el río Amay, que se encontraba en Babahoyo, y se la conoció como Santiago de Amay en 1535. Asaltada e incendiada por los bravíos chonos, se mudó a la culeta del río con el nombre de Santiago de la Culeta en 1536. Nuevamente asolada esta vez por la alianza de chonos y punuáes, escapó a otro lugar y fue reconocido como Santiago de la Nueva Castilla en 1537. En recurrencia trágica se refugió entre los Uncavilcas, las cuales eran conocidas como gente de paz, gente de tranquilidad en 1542. Pero nuevamente debieron huir esta vez a la vera de un pueblo indígena llamado Guayaquile en 1543. Temiendo malos sucesos construyeron grandes balsas y encabezados por los capitanes Olmos, Rodrigo Vargas de Guzmán y Torbio de Castro, las cuales 140 personas con su homenaje cruzaron el río May. Y el 25 de julio de 1547, día del apóstol Santiago, patrono de la ciudad, atracaron las Preñas y se asentaron en estos territorios, una ciudad en la unión cimera de los cerros que hoy se le conoce como Santa Ana y del Carmen. Desde entonces es conocido como Santiago de Guayaquil. La ciudad de Cuenca fue fundada en 1557 sobre las ruinas de la ciudad inca de Tomebamba. Esto fue llevado a cabo por don Gil Ramírez Dávalos, bajo las órdenes del virrey de Perú. Una expedición al mando de Francisco de Orellana que descubrió en 1542 el río Amazonas,
Algunos años después tuvo lugar la fundación de la Presidencia de la Real Audiencia de Quito en 1563, la cual estuvo subordinada al Virreinato del Perú hasta 1740. Muchas gracias, esa ha sido mi presentación. A continuación, mi compañero. Vamos a continuar hablando sobre el siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo XVIII, el negocio de aguardientes constituía uno de los sectores más dinámicos de la economía de la audiencia. Por lo tanto, la monopolización por parte del Estado fue rechazada por los sectores más diversos, desde propietarios de haciendas de trapiches y cañaverales hasta pequeños productores y pulperos. Un hito importante para las ciencias naturales fue la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de la Nueva Granada, iniciada en 1783 bajo la dirección del sacerdote, médico y botánico José Celestino Mutis. En esta expedición se destacó la participación de Francisco José de Caldas, que durante 4 años recorrió las actuales tierras de Ecuador para recoger un extenso muestrario de plantas. Los pintores quiteños participaron activamente en estas expediciones botánicas, plasmando los dibujos, las especies de las plantas. Uno de ellos fue el pintor quiteño José Cortés Alcocer, quien acompañó a los botánicos Tafalla y Manzanilla, que junto al pintor José Gabriel Rivera dibujaron 444 láminas de las especies a las que se denominó flora guayaquilensis. En el Ecuador, el siglo XIX, se mantuvieron los estamentos de la colonia. Esto significa que los criollos que habían llevado a cabo la independencia del Imperio Español mantuvieron sus relaciones de poder sobre otros sectores sociales. El Estado ecuatoriano se administraba bajo una misión puramente criollista y colonialista, en la que indígenas, negros, mestizos y mujeres fueron desplazados de sus asuntos públicos. Fue en el gobierno del liberal José María Urbina en que se eliminó la esclavitud, el tributo indígena y se redujeron los aranceles para la exportación de productos que beneficiaban a las exportaciones de cacao. El Ecuador en el siglo XIX, el género femenino siguió relegado de sus asuntos públicos. La mujer fue objeto de posición del criollismo machista, es decir, las mujeres no tenían voz y voto en los asuntos públicos del Estado. Además, muchas tradiciones sostenían a la mujer como simple fecundadora, cuidadora de niños y transmisoras de la moral familiar y católica. Si había escuelas, estas eran eclesiásticas, así se educaban las mujeres en lectura y asuntos de hogar. Las mujeres también eran usadas como objeto mercantil, es decir, servían para casarlas con los hombres que desearían su familia, con tal que garanticen un dote que permitirían la riqueza del padre de la mujer. El Ecuador en el siglo XIX, los presidentes abarcaban y pretendían abarcar todos los poderes. La nueva democracia instaurada en los países era endeble. Parecía un juego de poderes entre los oligarcas de la costa y de la sierra. Se jugaba la democracia. Varios de los presidentes que llegaban al poder pretendían abarcar todos los poderes estatales. En muchos casos se dieron caudillismos que aglutinaron las fuerzas del Estado a sus intereses. Entre ellos, los principales caudillos del siglo XIX fueron Juan José Flores, José María Urbina, Gabriel García Moreno y Ignacio de Ventimilla. En el Ecuador del siglo XIX, el Ecuador estaba dividido en 3 regiones muy distintas y diferentes: Guayaquil, Cuenca y Quito. La república estaba repartida en 3 ejes, que eran la Sierra Centro-Norte, Sierra Sur y Costa, cuyas capitales principales eran Quito, Cuenca y Guayaquil. Las diferentes regionales separaron ideológica, económica y políticamente desde sus inicios por varios factores. Uno de ellos fue que prácticamente no existían caminos que unificaran a las regiones ecuatorianas. Este factor imposibilitaba el desarrollo del comercio interno y solo se reforzó en los gobiernos de García Moreno. Otra fue que las regiones mantenían lazos comerciales más profundos con Perú o Colombia, antes que con el mismo mercado interno ecuatoriano, debido a la falta de caminos y lazos estrechos durante la colonia. Mientras Quito mantenía el comercio con el sur de Colombia, Guayaquil y Cuenca lo mantenían con Perú. El Ecuador en el siglo XIX no existía una identidad ecuatoriana. Una de las causas que provocaron la inexistencia de una entidad ecuatoriana en el siglo XIX
fueron las siguientes: ausencia de caminos, disputas de poder entre élites de la costa y la sierra, mantenimiento de las jerarquías sociales de la colonia, explotación de los grupos desfavorecidos, analfabetismo que prácticamente llegaba al 95% de la población ecuatoriana. Ahora vamos a hablar sobre la Gran Colombia. La Gran Colombia es una república creada en 1819 por Simón Bolívar, que unificó una nación con Ecuador, Venezuela, Colombia y Panamá. Esta unión fue aprobada en un congreso efectuado en una ciudad de Venezuela de Angostura. La primera división de la Gran Colombia fue realizada en 3 departamentos: Venezuela, Quito y Cundinamarca. Una de las principales características de la Gran Colombia fue que Simón Bolívar emprendió una campaña militar para liberar a Ecuador y a Venezuela. Venezuela en 1821 con la batalla de Carabobo y Ecuador en 1822 con la batalla de Pichincha. Se realizó la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial y se reconoció la libertad de expresión y de culto. Gracias.